Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Ha traído su Biblia, hermano? Qué bueno. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer la escritura del versículo 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17. Y cuando lo tenga, dígame un fuerte amén, por favor. Dice la palabra del Señor: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te lleven ahí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Padre, esta mañana, esta tarde te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones y puedas bendecir y fortalecer nuestra fe. Y que no haya nada ni nadie, Dios, que nos haga rendirnos, sino que por el contrario, salgamos muy bendecidos de este lugar. Que tu palabra no regrese vacía, sino que produzca, Señor, el fruto para el cual la has enviado en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hoy quiero hablar acerca del tema del mensaje: cuando Dios da órdenes para bendecir tu vida. Cuando Dios da órdenes de bendecir nuestra vida, no va a haber nada ni nadie que se pueda oponer al propósito glorioso que Dios tiene para nosotros. El contexto del pasaje que acabamos de leer en esta mañana es una situación muy difícil en la cual Elías se encuentra. Si usted va conmigo ahí en los versículos anteriores, capítulo 16, versículo 29, dice: Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué dice? ¿Qué dice que hizo Omri? Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. El contexto del pasaje nos habla de una condición espiritual en Israel difícil. El rey de Israel se ha levantado contra Dios y ni siquiera dice que hizo lo malo, sino que dice que hizo peor que lo que habían hecho sus padres. Era una condición difícil. Sumado a eso, si usted conoce un poco de la Biblia, Jezabel representa una mujer manipuladora, difícil, que era la esposa de Acab, y el pueblo de Israel se encuentra en una situación espiritual de decadencia, de pecado, de idolatría. Era un ambiente totalmente difícil. El profeta Elías le toca un momento muy difícil en la historia de Israel, pero es en los momentos difíciles, hermano, cuando los hombres y las mujeres de Dios son levantados por Dios para poder salir adelante. Y probablemente esta mañana muchos de los que estén aquí estén pasando situaciones difíciles. Estén pasando momentos difíciles, personales, de salud, económicos, familiares. Muchos están a lo mejor con temores por la situación migratoria, de tanta cosa que se oye. Pero hermano, Dios está al cuidado de todo. Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue gobernando, Dios sigue teniendo el control de todo. ¿Alguien dice amén, hermano? Y esta mañana quiero animar su fe para que podamos darnos cuenta cómo Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Hemos venido el día oportuno porque Dios tiene cuidado de nosotros.
Y Elías representa precisamente eso para nuestra vida. Cuando Dios da órdenes de bendición, hermano, Dios va a cumplir su palabra. Ahora, yo encuentro algunos detalles bien importantes para que, hermano, no haya ningún obstáculo para que Dios bendiga nuestras vidas. Yo me he dado cuenta de algo. Muchas veces, hermano, el estorbo mayor para la bendición en mi vida soy yo mismo. Muchas veces el diablo ni tiene que meterse. Son mis actitudes, son mis acciones, es mi falta de fe, mi falta de comunión, mi falta de dependencia en Dios, la que muchas veces obstaculiza que Dios cumpla el propósito glorioso. ¿Se acuerda Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darlos un fin y una esperanza gloriosa. Esa es la palabra del Señor sobre nosotros. Pero yo he visto que hermanos que me dicen, hermano, ¿por qué Dios bendice a los demás y a mí no? ¿Por qué Dios provee a los demás y a mí no? ¿Por qué que Dios hace con esto con unos y conmigo no? Muchas veces es porque no tenemos la actitud correcta en nuestra vida para que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Ahora, quiero comenzar a hablar de esas actitudes. La primera cosa que yo encuentro, hermano, es que Elías era alguien cercano a Dios. Si usted quiere ver la mano del Señor, usted tiene que ser cercano al Señor. Dice el versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, lo confronta, va contra él y contra el rey, le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Subraya eso: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esa expresión, vive Jehová, en cuya presencia estoy, es una palabra muy significativa, porque era alguien cercano a Dios. No dice vive Jehová en la presencia del Facebook estoy, o en la presencia del Instagram estoy, en la presencia de Netflix estoy. Dice vive Jehová, en cuya presencia estoy. Para que Dios se levante a favor de uno. La Biblia dice que cercano está Jehová a los que le temen, a los que le buscan. Dice: acercaos a Jehová, dice, y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermanos? No estoy hablando de esa oración de cuando uno come: Señor, bendice este alimento que va para adentro y ya estuvo. No, estoy hablando de alguien que aprende a estar en la presencia del Señor, que entiende que la presencia de Dios es lo más importante en su vida, que Dios no es un complemento de su vida, Dios no es un elemento más de su vida, Dios es el que ocupa el primer lugar de su vida, es la razón de su vivir. Que me levanto y mi primer pensamiento es hacia Dios, que le dedico mi día al Señor, que no me voy a trabajar y a estudiar sin haber puesto mi vida en las manos del Señor, porque me doy cuenta que de Él viene toda bendición. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. No es primero la añadidura y después, si me queda tiempo para el Señor, le dedico algo, sino que primero es Él, y estoy seguro que la añadidura viene sobre mi vida. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermano, yo le pregunto: ¿usted conoce la presencia de Dios? O le pregunto: ¿usted es conocido en la presencia de Dios también? Porque es una cuestión de tener comunión con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. La gente le gusta la segunda parte, pero la primera parte es deleítate. ¿Cuántos se deleitaron adorando al Señor en esta hora, hermano? Dios está aquí en medio de nosotros. Dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Su presencia está en medio de nosotros. Y uno puede venir y adorar al Señor, y uno tiene tiempo para Dios. Uno aparta 5, 10, 15 minutos diarios para estar en su palabra, para deleitarse en Él. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y alguien me dijo una vez: hermano, y que no tengo que ir a trabajar. Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a estudiar. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando que uno no sale de la presencia de Dios, sino que uno permanece en comunión con Dios, los pensamientos en el Señor, mis actitudes en el Señor. Que mientras estoy en el trabajo, en el taller, en la oficina, donde quiera que usted trabaje, ahí estoy en comunión con Él. No me desconecto de Él, sino que estoy pendiente de agradarlo a Él, de adorarlo a Él, de honrarlo a Él.
¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermano? Vive Jehová, dice, en cuya presencia estoy. Y era tan conocido Elías en la presencia que Dios le escucha la petición de que no fuera a llover, hermano. Y dice que por 3 años no hubo ni lluvia ni rocío. Como cuando se pone caliente. Y que uno desea que aunque sea una brisita fresca y no la brisita caliente que viene algunos días, ¿verdad? Y que uno mejor desea estar adentro del aire acondicionado porque está tremendo. ¿Puede imaginarse, hermano, qué tan conocido era Elías en la presencia de Dios que Dios le escucha la petición de que no lloviera? Ni lluvia y ni siquiera rocío. Porque era alguien que era cercano a la presencia del Señor. Cuando usted es cercano a la presencia de Dios, la autoridad de Dios viene sobre su vida y usted puede orar al Señor. Y la Biblia dice que el que pide, recibe, que el que busca y que el que llama, se le abrirá. ¿Sí? Ahora, la gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere apartar tiempo para estar en comunión con Él. La iglesia, hermano, no camina sobre sus pies, la iglesia camina sobre sus rodillas. En otras palabras, en comunión con Dios. ¿Sí? Todo es gracia y misericordia. ¿Cuántos saben que todo es gracia y misericordia? Pero Dios ve la sinceridad de nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Y sabe qué sucede? Hay una segunda actitud que viene sobre nuestra vida. Versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Mire, cuando alguien es cercano a Dios, Dios le va a hablar a su corazón. ¿Sí? Hábitos espirituales, lectura de la palabra. ¿Sí? Hay gente que quiere que Dios le hable, hermano. ¿Cuánto le gusta que Dios les hable? La manera más segura que Dios nos hable es por la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es la profecía más confiable que alguien puede buscar, la palabra del Señor. ¿Sí? Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, pero no abre la Biblia. O no abre la apps ahí para que le salga la Biblia en el celular. ¿Sí? Pero necesitamos, hermano, porque dice que vino palabra de Jehová. Lo que uno necesita en los momentos de mayor dificultad es la fortaleza que las promesas de la palabra de Dios traen sobre nuestras vidas. Si usted quiere salir adelante de las situaciones difíciles que enfrenta, mire, es que hay un gran problema muchas veces, porque muchos creyentes piensan que la vida cristiana es algo libre de dificultades y de problemas, y es todo lo contrario. Enfrentamos luchas y dificultades. La gran bendición es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y algo que lo sostiene a uno en el momento difícil es las promesas de la palabra del Señor. Déjenme contarles rápidamente. Hace un año estuvimos aquí justo con mi esposa. Este último año ha sido un año muy difícil. Un año de valles, de tormentas, de dificultades, de desiertos. Nosotros nos regresamos el año pasado un 30 de junio. Día viernes, día sábado llegamos a El Salvador. Eso fue sábado que llegamos. El lunes 2 de julio del año pasado, así de manera repentina, falleció el papá de mi esposa. No esperábamos una noticia así, fue algo rápido. El 2 de julio falleció mi suegro. Fue una cosa bien tremenda, fue una cosa muy difícil. Íbamos de una época de mucha bendición aquí, fuimos a enfrentarnos a esa situación. Eso fue lunes. El día sábado, hermanos, la presión había sido muy fuerte con el fallecimiento de mi suegro. Y el día sábado, hermano, pero no estoy atribuyendo que fue por la muerte de mi suegro, sino más bien el día sábado a mí me dio un infarto. Pero fue producto de las pupusas, la pizza, las hamburguesas, porque una arteria estaba obstruida, ¿verdad? Una arteria estaba obstruida, la mala alimentación, la mala administración de la salud de uno. Así que tenga cuidado, hermano, ¿verdad? Porque son ricos los tacos, hermano, son ricas las pupusas, son ricas, pero uno tiene que cuidar su salud. Si no, ¿alguien puede decir amén, hermano? Sí, no hay que dejarle todo el trabajo al Señor. Pues me dio un infarto, hermano, y fue algo muy difícil. Y recuerdo, estaba en la madrugada
me comenzó a dar un dolor en todo el brazo izquierdo, un dolor pero sumamente fuerte. Luego se me pasó aquí al pecho y la espalda, era como que me estaban apretando y era una cosa bien difícil. Luego se me subió a toda la parte de la mandíbula, de la quijada y gracias al Señor, hermano, yo me salí a la sala. Según yo era reflujo lo que me estaba dando porque me había comido una pupusa, ¿verdad? Ya me habían dicho que no debía de comer tanto y yo de necio la comí. Yo enojado conmigo mismo decía, por no hacerle caso a la doctora, decía yo, pero no, hermano, era una cosa, gracias a Dios no me desmayé, no caí, sino que me fui a la sala, estuve ahí sufriendo. Yo no entendía lo que me estaba pasando, no me daba cuenta de lo que me estaba sucediendo. Y al final, hermano, se me fue calmando después de como hora y media. Fue un proceso sumamente difícil. Pasó, me quedé dormido. Y esa mañana teníamos reunión de pastores a nivel de zona. Y así todo doliente, todo así lento, todo así despacio, con un gran malestar. Le digo a mi esposa, fíjate que me sentí tan mal en la madrugada. ¿Y por qué no me dijiste? Me dijo, es que yo pensé que ya me iba a pasar, pero fue algo bien fuerte. Y le digo, tengo reunión, le cuento el testimonio para animar su fe, porque le damos gracias a Dios por todo este proceso. Porque una de las cosas que hemos visto en todo este proceso es la mano del Señor cuidándolo a uno. Quiero animar la fe de los que probablemente estén pasando situaciones difíciles y que no le ven salida. Si su vida está en las manos del Señor, Dios tiene cuidado de todo. Y llego a la reunión y entonces al final de la reunión el que estaba dirigiendo dice, hagan grupos de 3, dice, y oren por las necesidades unos de los otros. Y a mí me tocó con 2 pastores mayores. Y me dicen, Carlitos, ¿cuál es su petición? Y les digo, hermanos, fíjense que hoy en la madrugada me pasó esto. Y comienzo a contarles lo que me había sucedido y comienzo a decirles los detalles. Ellos 2 se ponen así como a sonreír entre ellos y me dice, mira, Carlitos, me dice, según los que nos estás contando y los síntomas que estás diciendo, a nosotros nos parece que no es reflujo. A nosotros nos parece que lo que te ha dado es un infarto, porque a nosotros 2 somos infartados y nos dieron los mismos síntomas que a vos te dio. Así que según nosotros, aunque no somos médicos, nos dijo, más parece que fue un infarto, deberías de ir a consultar donde un cardiólogo. Y hasta me dieron el número de teléfono del cardiólogo que los había visto a ellos. El cuidado de Dios. Le digo por qué, hermano, yo no sabía lo que me había dado. Uno no sabe cómo es un infarto hasta que le da un infarto. ¿Verdad? Pero ellos justo, mira, pude haber orado con cualquiera de los 20 pastores que estaban ahí, pero justo el Señor me puso a orar con los 2 que lograron entender mi dificultad, que se identificaron y que me dijeron que fuera donde un cardiólogo. Y exactamente, me voy donde un cardiólogo, hago la cita, paso consulta y me dice, a usted le dio un infarto. Necesitamos hacerle más pruebas para ver lo que necesita. Y me hicieron un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma. Me hicieron una serie de análisis y justo se dieron cuenta que había una arteria tapada y que necesitaba que me hicieran un cateterismo y me pusieran un stent en la arteria que estaba tapada. Yo comencé a ver la mano del Señor ahí. Porque estos pastores me guiaron, me dirigieron, me aconsejaron exactamente lo que yo necesitaba. Muchas veces, hermano, uno necesita una palabra de Dios justo a la necesidad que uno tiene. Elías, hermano, recibió la palabra de Dios en el momento oportuno. Vete al arroyo de Querit. Porque Dios sabía lo que venía a causa de la sequía. Dios sabía lo que venía a causa de la falta de lluvia y de rocío. Él sabía exactamente lo que Elías iba a necesitar y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Cuando usted y yo no sabemos qué hacer, hermano, Dios sí sabe qué hacer. Y debemos de pedirle a Él que nos dé la sabiduría y la guianza. Escúcheme, Dios no le habla solo a algunos, Dios desea hablarnos a todos por medio de su palabra. Voy a repetir eso, Dios quiere hablarle a su vida. La palabra de Dios no es para revelársela únicamente a algunos iluminados. No. La palabra de Dios es para todos. Diga conmigo, es para todos. Pero uno tiene que abrir la Biblia. Y ahí hay más de 5,000. Algunos dicen que hay 7,000 promesas esperando cumplirse en nosotros. Pero la pregunta es, ¿conoce usted las promesas de la palabra del Señor? Ahora,
Es bien interesante porque Dios tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas. Y es ahí, hermano, donde cuando usted está en dificultades y usted está dependiendo de Dios y está en la presencia de Dios y usted está escuchando la voz de Dios, usted va a saber que Dios va a venir para intervenir de manera sobrenatural en su vida. Miren lo que dice el versículo 4. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta es una historia emocionante, hermano, de la gloria de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios tiene el cuidado de cada detalle de nuestra vida. Hay una serie de eventos ahí que suceden en las cuales uno puede ver lo maravilloso que Dios es, como hemos cantado en esta mañana. ¿Sí? Mire, déjeme compartirle rápidamente, porque a mí me emociona saber cómo Dios tiene cuidado de nuestras vidas. A mí me dice que tienen que hacerme un cateterismo. Y resulta que cuando voy donde el doctor, yo le pregunto, no teníamos seguro médico, y entonces vengo y le digo: doctor, ¿y esto cómo hay que hacer? Te vamos a hacer un cateterismo. ¿Y eso cuánto vale? Le digo. Y me dice, bueno, me dice entre $6,000, $8,000, me dice, más o menos, me dice. Si para usted le parece mucho, imagínese para nosotros allá, $6,000, $8,000, es mucho dinero. Pero yo sentí fe que debíamos de hacerlo y dije: vamos a hacer un préstamo y vamos a ver cómo hacemos, pero que nos hacemos, que lo necesito. Y me dice: y no tenés que esperar mucho, sino que necesitas hacerte el cateterismo. Le cuento a los diáconos y entonces un día le digo a la iglesia: me ha dado un infarto, necesito este procedimiento, necesito hacerme un cateterismo, necesito que oren por nosotros. Cuando termino de dar el anuncio, me siento y un hermano que es médico en la iglesia se acerca y me dice: mira, Carlos, me dice, ¿cuánto te va a costar eso? Como $6,000, $8,000. Y me dice: no, me dice, eso es mucho más, me dice. Así le dicen a uno, me dice. Pero cuando ya estás ahí adentro del quirófano y ya estás ahí todo sedado, me dice, ya estás ahí en el quirófano, comienzan a decir: y necesita esto, y necesita lo otro, y necesita lo otro. Eso puede costar entre $12,000 a $14,000, me dice. Y como exactamente, hermano, cuando ya está ahí a uno y se le acercan al familiar y le dice: necesita esto, firme aquí, ¿qué hace uno, hermano? Eso dice que allá se conoce como la mafia blanca. Porque todos están, no son bromas, todos están como de acuerdo, le dicen una cantidad baja para que uno diga que sí, aunque $6,000, $8,000 no era bajo, pero ya estando ahí en una situación difícil y le dicen a uno: se va a morir si no le hace esto, se va a morir si no le ponen esto. Y justo así le pasó a mi esposa. Trataron de impresionarla con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, pero me dice: tened cuidado porque eso puede ser mucho más dinero. Entonces yo le cuento a la congregación. Y mientras estaba ahí, al final del culto, se acerca un hermano que trabaja en el sistema de salud y me dice: mire, pastor, me dice, yo sé, me dice, que existen convenios entre los hospitales públicos, hospitales nacionales, los del gobierno, con hospitales privados, me dice, que si usted entra como un paciente de un hospital del gobierno, puede irse y que lo hagan en un hospital privado y le cobran mucho menos dinero del que le están diciendo. Hay convenios, averígüese, me dice. Eso fue en el primer culto. En el segundo culto le digo: hermanos, tienen que hacerme pero dice un hermano aquí que hay convenios entre los hospitales y que puede salir mucho más barato. Una hermana de esas como Elías que pasan en la presencia del Señor, de esas que oran, ¿sí? De esas que leen la palabra, de esas que están ahí. Dice que está orando ahí en la madrugada y dice: Señor, ¿cómo es eso de los convenios? Señor, yo quisiera ayudar al pastor. Y se acuerda de una doctora que ella conoce. Se acuerda de que ella probablemente sabe cómo son los procedimientos. Y aquí es donde yo digo, hermano, que Dios siempre tiene cuervos para proveernos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Dios tiene cuervos de donde uno menos se imagina.
Y viene ella y se acuerda a la doctora y le habla a la doctora. Quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos un ministerio en la iglesia que le da la bienvenida a las personas que llegan por primera vez a la iglesia. Ese día, por alguna razón, hubo un domingo que los hermanos encargados no llegaron. Y mi esposa se da cuenta que hay una persona nueva, nadie la atiende y se acerca a ella a atenderla, le da la bienvenida y le pregunta alguna necesidad por la cual quiere que oremos. Le dice la necesidad y mi esposa ora por ella. Cierro el paréntesis. Viene esta hermana, habla con esta doctora y le dice: fíjese que usted sabe cómo son los convenios entre hospitales nacionales del gobierno con hospitales privados. Y le dice: sí, le dice, es que necesitamos hacer un cateterismo. ¿Para quién? Le dice: para el pastor de mi iglesia, le dice, que le ha dado un infarto y necesita un cateterismo. Y le dice: ¿quién es el pastor de su iglesia? ¿No es el pastor de la iglesia Vida Abundante? Y le dice: sí, él es. Yo conozco esa iglesia. Hace 2 meses yo fui, le dijo, y la esposa del pastor me atendió. Era la persona aquella que mi esposa había atendido 2 meses anteriores sin saber ni la conocíamos quién era. Y le dice: le vamos a ayudar, dígale que no se preocupe, vamos a ver qué podemos hacer por el pastor, pero que le hacemos el cateterismo, se lo hacemos, le dice. Y le pregunta a ella: ¿y usted sabe quién es el director? Le dice: del hospital que firma para que se autorice. Sí, no se preocupe, le dice, él es mi esposo, le dice. Hoy voy a hablar con él, le dijo, y yo sé que él nos va a ayudar a que le hagan el cateterismo. Uno no sabe de dónde van a salir los cuervos. Pero que Dios envía los cuervos, hermanos, a nuestra ayuda cuando más lo necesitamos. Dios va a mover cualquier cosa con tal que usted y yo salgamos adelante en las situaciones difíciles que podemos estar viviendo. Y así fue, hermano. Le cuento más rápido el testimonio, se lo voy a abreviar. Comenzó un proceso de exámenes y de todo. Me dieron la oportunidad, hermano, casi me muero en el cateterismo. Algo que duraba 45 minutos, duró 3 horas, casi me muero. Pero ahí estaba, esta doctora lo agarró como suyo, mi necesidad, y estuvo aún en el procedimiento y todo eso. Para no hacerse la larga, esta doctora ahora es miembro de nuestra iglesia. Ella pudo ver cómo Dios estaba al cuidado de todo, y ahora junto con su mamá ahí están como miembros de la iglesia, comprometidas con el Señor. Y yo digo, si el cateterismo sirvió para que ella viniera a los pies del Señor, ha valido la pena todo este proceso. Ha valido la pena. Pero una de las cosas más lindas es que hemos aprendido a conocer más al Señor. No la teología, no las historias de la Biblia, no la historia de Elías, sino nuestra propia historia de cómo Dios se manifiesta. Dios quiere darle a usted su propio testimonio de cómo Dios bendice, de cómo Dios obra, de cómo Dios provee. Y Dios comienza a hacer cosas de una manera sobrenatural. Esta tarde, hermano, Dios va a hacer muchos milagros en medio de nosotros. Voy a repetir eso porque algunos no lo creyeron. Esta tarde Dios va a hacer milagros en muchos de nosotros. Porque cuando Dios da órdenes, hermanos, Dios las cumple. La Biblia dice que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla, y cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. Yo no sé dónde usted esté necesitando en esta hora que Dios intervenga, pero Dios está aquí para bendecir nuestras vidas. Y dice la Biblia, y a mí me impresiona, hermano, porque Dios comienza a obrar de una manera sobrenatural y maravillosa en la vida de Elías. Porque dice que él dice, y me gusta esta porción de la escritura, y le dice en el versículo 4, dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él le dio la orden a los cuervos de que le llevaran a Elías lo que él necesitaba. Ahora escúcheme, uno lee esto y uno lo puede tomar muy a la ligera, pero los cuervos son aves de rapiña. Los cuervos, su naturaleza es comerse la carne. Lo maravilloso, hermano, es que Dios utilizó lo menos probable para traerle a Elías carne y pan en la mañana y en la tarde. Lo más lógico es que cuando esos cuervos vieran la carne, ellos se comieran la carne. Pero ahí es como Dios obra de maneras que uno menos lo piensa, uno menos lo imagina.
Uno generalmente está pensando, Dios lo va a hacer así, Dios lo va a hacer así, Dios lo va a hacer de esta manera. Hermano, Dios siempre va mucho más adelante de nuestros pensamientos. Dios no depende de nuestros recursos, Dios no depende de su trabajo, Dios no depende de sus circunstancias. Dios no depende de las leyes migratorias, hermano, para que a usted arregle su situación. Dios está sobre todo el sistema, está por encima del sistema. Dios es más poderoso que un examen de laboratorio médico que dice positivo, que dice que Dios tiene poder para crear células nuevas, para renovar órganos, para crear órganos. Dios tiene poder para sacarle adelante de cualquier situación de salud. ¿Alguien dice amén, hermano? Dios tiene poder para restaurar un matrimonio, para traer de regreso a nuestros hijos a los caminos del Señor. Para Él no hay nada imposible. Dios lo hizo con cuervos, eso era lo más ilógico. Los cuervos se podían comer la carne. Y la otra cosa, el GPS celestial, hermano. Porque justo no se equivocaban los cuervos. Llegaban al arroyo de Querit. No lo iban a dejar 100 metros o 100 yardas abajo. Lo dejaban donde Elías estaban todos los días, en la mañana y en la tarde. Uno lo lee a la ligera y no se da cuenta de todo lo que Dios está haciendo. ¿Sí? La otra cosa que bueno, la carne para mí es bastante lógica porque había sequía, entonces muchos animales estaban muriendo y entonces venían, lo agarraban, pero lo iban a dejar exactamente donde Elías estaba. Solo la mano del Señor. Pero la pregunta para mí todavía más ilógica es: ¿y de dónde agarraban el pan? ¿Se ha puesto a pensar de dónde agarraban el pan, hermano? ¿Sí? ¿De dónde tomaban el pan? Y justo agarraban el pan y lo más seguro es que se lo robaban de alguna panadería, ¿verdad, hermano? Y pasaban volando y lo tomaban y es que esto es para Elías, ¿verdad? Esto es para el profeta, y lo llevaban exactamente donde él estaba. ¿Sabe qué, hermano? Dios obra más allá de nuestros recursos, de nuestras posibilidades, de nuestros pensamientos. Como cantábamos en esta hora, aunque no pueda ver, Dios está obrando. Y está obrando más allá de la lógica humana. Está obrando más allá de la capacidad humana. Hermano, ¿cuántos más de alguna vez hemos aconsejado a Dios? ¿Cuántos hemos aconsejado a Dios? ¿Cuántos han aconsejado a Dios diciéndole: Señor, haz esto, haz lo otro? Señor, si tú hicieras esto, hicieras lo otro. Pero bendito Dios que Él no nos hace caso, hermano, porque Él tiene todavía pensamientos más grandes. Sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Él tiene la manera exacta y oportuna para hacerlo. Dicen amén, hermano. Quiero animar su fe en esta hora para que no importa lo que usted pueda estar pasando y a lo mejor usted ve imposible, esta hora su espíritu se despierte a creer en el Señor y pueda ver con ojos espirituales las cosas que naturalmente no vemos y saber que Dios está obrando a favor de nuestras vidas. Y aunque no sabemos cómo, hermano, Dios va a dar órdenes a cuervos con tal que vengan y nos bendigan. Porque si Dios tiene un propósito para nosotros, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y dice, versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí, una vez más, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Cuando uno conoce la cultura, hermano, ser mujer en esta cultura israelita en esa época era muy difícil. Y ser viuda era todavía más difícil. Pero Dios se va a mover de las maneras menos probables con tal de bendecir nuestras vidas. ¿Por qué no le dio orden al dueño de la Vallarta para que le diera de comer? Era lo más lógico. Si Dios iba en ese momento difícil a traer comida, que le diera órdenes al que tenía, al que podía. Pero le da órdenes a la persona menos indicada. A una viuda. Culturalmente hablando, no era posible. Por su situación era imposible. Pero ahí le dice Dios a Elías que lo va a hacer. Y esta mañana Dios está desde ya dando órdenes a cuervos y dando órdenes a viudas que se muevan a nuestro favor para sacarnos adelante de cualquier circunstancia de nuestras vidas. Este año ha sido un año maravilloso.
Este año para el broche de oro, una mañana mi esposa estaba haciendo un oficio en la casa y de repente cuando levanta sus brazos le da un dolor. Era una hernia umbilical. Tuvo que ser intervenida este año, a principio de año, de esa hernia umbilical. Ha sido un año fuerte, ha sido un año de lucha, de tormenta, de desierto, de dificultades, pero ha sido un año donde hemos aprendido a conocer al Señor como proveedor, como protector, como sustentador, como sanador, como ayudador, como nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada. Dios ha sido tan maravilloso y no cambiamos este año, hermano. Dios ha estado presente en medio de toda dificultad, dándole órdenes a cuervos, dándole órdenes a viuda, con tal de traer el oportuno socorro que necesitamos. No sé qué usted está pasando, pero el poderoso de Israel sabe lo que usted está pasando. Y Él quiere dar órdenes de bendición a nuestro favor esta mañana. Pero hay un requisito último, versículo 10. Entonces dice, hablando de Elías, entonces dice, él se levantó y fue a Sarepta. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Porque quiero terminar con esto. El requisito, hermano, para que las órdenes de Dios se ejecuten es la obediencia. Porque lo que Dios le está diciendo a Elías no es fácil, no es común. Le está diciendo, vete al rollo de Querit, que ahí te van a dar de comer los cuervos en la mañana y en la tarde. Y luego le dice, el río ya se secó, ya no van a ser los cuervos, hoy andate donde la viuda, ya a Sarepta, ya te voy a dar de comer porque le he dado órdenes a ella. Si Dios nos dijera eso, hermano, ¿le haríamos caso? Si Dios nos dijera, vete allá a la orilla, ahí por el freeway, ahí todos los días yo te voy a enviar cuervos para que te sustenten, ¿nos iríamos a la orilla del freeway, hermano? ¿Le haríamos caso? Lo que cierra el broche de oro para las órdenes de Dios es nuestra obediencia. Dice que Él se fue conforme a la palabra del Señor. Diga conmigo, en mi obediencia, dígalo más fuerte, en mi obediencia está mi bendición. ¿Cuántos saben que Dios bendice a los obedientes? Elías se hubiera perdido de ver estos milagros del Señor si él no hubiera sido obediente. ¿Cuervos? No, Señor, no, yo no me voy, estoy más seguro aquí. ¿Una viuda? No, Señor, yo no creo lo que Dios me está pidiendo. Hermano, Dios nos va a pedir cosas que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Yo les he contado a ustedes la vez que Dios me mandó a que le pidiera perdón a unas personas que nos habían ofendido. Y estoy seguro que he contado esta historia ahí, pero la voy a repetir para los que tal vez no la han escuchado. Un día Dios nos dice, vayan y pídanle perdón a una familia que nos había ofendido. Y vamos con mi esposa, hermanos, y es difícil cuando Dios lo manda a uno a pedir perdón. Sí, eso está, más cuando alguien lo ha ofendido a uno. ¿Qué es lo lógico? Que ellos vengan y me pidan perdón. ¿Sí o no? Y ahí vamos, hermano, y vamos y pedimos perdón. Y yo cuando estaba ahí diciendo, hermano, venimos aquí, queremos pedirles perdón por si les hemos ofendido, yo esperaba que en ese momento ellos dijeran, no, nosotros los hemos ofendido a ustedes, no tengan pena. Pero cuando yo les estoy diciendo, hermanos, de veras queremos pedirles perdón si les hemos ofendido, dicen, sí, ustedes nos han ofendido, ustedes nos han hecho esto. Y yo, hermano, de adentro sentía que era como limón en la herida, ¿verdad? La que me estaban echando. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios sabía lo que estaba haciendo. En nuestra obediencia está nuestra bendición. Años después, esta familia a la cual le fuimos perdón, hace 12 años nosotros iniciamos la iglesia que ahora pastoreamos. Esa familia fue una de las familias que más nos apoyaron, tanto en oración, en respaldo espiritual, como aún económicamente, cuando estábamos comenzando la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera obedecido en su momento el ir y pedirle perdón a estas personas? Nos hubiéramos perdido de ese respaldo, de esa ayuda, pero Dios sabía lo que estaba haciendo cuando nos pidió que fuéramos y pidiéramos perdón. Una vez más, diga conmigo, en mi obediencia, el que está, hermano, está la bendición. Una vez más, en mi obediencia
está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Elías obedeció y él pudo ver cómo de manera sobrenatural Dios cumplió las órdenes que había dado. Yo no sé qué es lo que Dios le vaya a pedir en esta mañana. A lo mejor que pida perdón, a lo mejor que tome la iniciativa, a lo mejor que se inscriba en un ministerio, a lo mejor que tome la clase de membresía, a lo mejor que vaya y asista a una célula, a lo mejor que se involucre a servir al Señor, a lo mejor que deje alguna actitud negativa, que deje algún pecado. Que yo no sé qué es lo que Dios, yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando ya en este momento a nuestro corazón y nos está diciendo cosas que debemos de hacer en obediencia, y eso va a hacer que las órdenes de Dios se cumplan a favor de nosotros. Pero todo depende de qué tan dispuestos estamos a obedecer al Señor. Una palabra más. Muchos aquí, Dios ha comenzado a dar órdenes a cuervos para que los bendigan. Pero algunos otros, a lo mejor Dios les quiere usar como cuervos para bendición de los demás. El pastor Joel dijo una cosa en la oración: Señor, gracias porque hemos nacido en Estados Unidos. Y yo entendía lo que quería decir. Gracias por todo lo bendecido que somos en esta nación. De muchas áreas, en muchas áreas. Porque muchas veces lo que la gente necesita, hermano, es una palabra de consuelo. No estoy hablando de cosas materiales únicamente, no estoy hablando de dinero, estoy hablando que muchas veces lo que Dios está esperando es que usted sencillamente vaya y le dé una palabra de ánimo, una palabra, un abrazo, un mensaje de texto, o invite a alguien a la iglesia, o le ofrezca una oración a alguien que está necesitando, y de esa manera usted es el cuervo de bendición para muchos que a lo mejor están en un desierto, en una sequía espiritual, emocional, familiar, y que Dios pueda usar sus vidas para hacer de bendición, y de esta manera poder glorificar el nombre del Señor. Hermanos, esta mañana vamos a pedirle: Señor, da órdenes. Aquí encuentras corazones dispuestos, corazones obedientes, para que tú puedas bendecir. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque así Él recibió toda la honra y toda la gloria. Porque no es que uno dice: lo que pasa es que mi inteligencia, mi sabiduría, yo soy bueno para eso. No, hermano, fueron cuervos y fue una viuda de donde nadie esperaba la manera en que Dios hizo las cosas. Porque no había duda, hermano, que el único que podía hacer todo eso era Dios. Dios se va a manifestar de tal manera donde vamos a poder decir: solo Dios pudo hacer esto en mi vida. Solo Dios pudo restaurar esta relación. Solo Dios pudo hacer este milagro de sanidad. Solo Dios pudo arreglar mis papeles migratorios. Solo Dios pudo darme ese nuevo trabajo que tanto había esperado. Solo Dios. Yo no sé qué es lo que usted necesita, pero el Dios misericordioso está con nosotros en esta mañana. Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor, y que oremos al Señor esta mañana. Estos próximos minutos Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Dios va a hacer cosas especiales en nuestras vidas. Pero yo creo que el milagro mayor que Dios quiere hacer es el perdón de nuestros pecados, es la salvación de nuestras almas.